programa. Ya están con nosotros Richard Arce y también está con nosotros Lucas Gersi. Con ambos vamos a hablar de lo que está ocurriendo en el país, de esta escalada en la tensión de los poderes, pero antes tenemos declaraciones del ministro Salas. Vamos a escuchar lo que dijo. Ahora, gran parte del Congreso de la República siente lo que es trabajar supuestamente amenazado, ¿no? Nosotros hemos venido trabajando día por día con una sola agenda del Congreso de la República: vacancia, suspensión e inhabilitación. Hoy día dicen que va a haber una moción para suspender al presidente forzando el artículo 114 de la Constitución. Eso es inconstitucional, eso es antidemocrático y eso sí, por supuesto que podría interpretarse como un golpe de Estado. Muy bien. A ver, señores, ¿qué es lo que va a pasar? La intención para la mayoría de los congresistas es que ya no queda ninguna duda de las pretensiones del Ejecutivo de cerrar el Congreso, y es por hecho esta interpretación de manera unilateral que se ha hecho y que consta incluso en acta del Consejo de Ministros. Empecemos por el ex congresista Richard Arce. Mávila, en realidad es delito que ha cometido el gabinete que ha renunciado y que ha firmado el acta. Ese es el primer principio. Lo segundo es que el Congreso, a mí me sorprende que no entienden que son dos cuerdas separadas. La demanda que están haciendo, la acción de amparo, la demanda competencial que hacen ante el Tribunal Constitucional, va por cuerda separada. Y eso será un debate jurídico, evidentemente con todo a favor, porque jurídicamente es improcedente la cuestión de confianza y es ilegal lo que ha hecho el gabinete de Torres y que ahora lo refrenda la nueva Premier. Pero la otra cuerda es el tema político. Era importante que el Congreso responda políticamente a esta situación. Y lo que hemos visto en esta semana es, cuando fue Aníbal Torres a plantear la cuestión de confianza, los congresistas se morían de miedo. Ahí están las imágenes con las caras de los congresistas que no sabían qué hacer, al extremo que el propio presidente del Congreso no le quedó otra que postergar para las 4 de la tarde, y a las 4 de la tarde decir simplemente que lo iban a ver la siguiente semana. De ahí llegaron al extremo de continuar la sesión la siguiente semana con la misma sesión anterior, con el único objetivo de tratar supuestamente de parchear sus errores, cuando debió haber la respuesta política inmediata. El presidente dio un mensaje a la nación. Esa respuesta política inmediata que no se dio? El día viernes fue el mensaje a la nación a medianoche. El día sábado a primera hora, el Congreso de la República debió haber planteado una denuncia constitucional por la infracción que se estaba cometiendo al no respetar la ley prevista. Ojo, esa ley que la ha puesto Pero la denuncia constitucional se ha presentado el día de hoy, lo ha hecho claro. Patricia Chirinos, hemos hablado de ello, pero esto tiene un plazo. Esto tiene un plazo y tiene un proceso dentro del Congreso. Como corresponde, ¿no? Y en ese tiempo parece que la intención del otro lado, del Ejecutivo, es más bien apresurar la situación y seguir confrontando al Congreso de modo que se le acorrale y le obligue a negarle la confianza, por ejemplo, a Betsy Chávez. La propia Patricia Chirinos ha dicho que ella no estaría dispuesta a darle la confianza al gabinete, con lo cual el Ejecutivo también podría volver a interpretar una denegatoria. Lucas. A ver, antes que nada, muy buenas noches, feliz de estar acá contigo, con Richard, ¿no es cierto? Yo quiero adherirme un poco a la interpretación que ha dado Richard. En este tipo de confrontaciones políticas, mostrar pasividad, mostrar debilidad, lo que invita es a más agresiones del adversario político. Entonces yo creo que este Congreso está prácticamente pidiendo a gritos que lo cierren, que lo disuelvan. Desde el día 1 que llegó este gobierno al poder, ¿El Congreso pidiendo a gritos? Prácticamente, con sus manifestaciones enormes de pusilanimidad, de debilidad, de parálisis. El Congreso, si no contraataca políticamente, lo van a disolver, y no en cuestión de meses, sino de semanas o incluso de días. Entonces el Congreso tiene que contestar contundentemente y hasta el momento no lo ha hecho. Nosotros estamos enfrentando a un grupo de gente que tiene una visión autoritaria de la política, que del día 1 ha amenazado con cerrar el Congreso, con hacer asamblea constituyente, seguramente para poder perpetuarse en el poder. Frente a eso, el Congreso tiene que ser contundente. Para mí es increíble que la moción de suspensión hasta ahora no se haya presentado, que la moción de vacancia tenga 67 firmas nada más. Entonces el Congreso, si no es capaz de vencer el problema de la acción colectiva, organizarse con el apoyo de la mayoría del pueblo que lo respalda y dar una pelea por la defensa de la democracia, si no son capaces de dar esa pelea con coraje, los van a disolver, los van a barrar del mapa
y todo el Perú va a ser el daño colateral, ¿no? Claro, pero Entonces, cuando Richard, uno dice... hay que estar juntos en esta pelea. A ver, cuando uno dice, se presenta denuncia constitucional, se recurre al TC, se hacen exhortaciones, Correcto. en fin, se conceden entrevistas y se da este Hay un punto de tema- vista, pero no son soluciones contundentes. Hay un tema, Todas van a tomar un plazo. específico, Sí. hay un tema específico con relación a lo del TC que sí podría ser contundente. El proceso competencial es el único proceso en el cual el TC puede emitir una medida cautelar. Entonces, cuando se presente la demanda competencial ante el TC, que debería ser mañana, el Congreso puede pedir una medida cautelar. Y el TC pasado Pero mañana... eso ya está aprobado por el Congreso. Claro, aprobado pero no presentado. El día de pasado mañana, el TC podría decir, concedo la cautelar, ordeno a Aníbal Torres, a Betsy Chávez, al gobierno, que ya no presente cuestiones de confianza, que este tema no se toca hasta que yo emita mi sentencia. Entonces el TC puede emitir una decisión preliminar de inmediato para que no haya cierre del Congreso hasta que el TC emita sentencia. Entonces el Congreso tiene que ponerse las pilas y presentar Claro, lo que yo la veo, medida yo veo cautelar como de una vez, ¿no? De preocupante inmediato. ante esa alternativa es lo que ha dicho Aníbal Torres el día de hoy, las declaraciones que hemos destacado y con las que hemos abierto este programa, cuando dice que no les preocupa mucho lo que vaya a decir el tribunal. ¿A qué se está refiriendo Aníbal Torres? ¿A que no le preocupa porque siente que el TC le dará la razón? ¿O no le preocupa porque a pesar de lo que el TC vaya a decir, ellos han hecho una interpretación que consideran es la adecuada? Eso afirma mi tesis, de que hay dos cuerdas separadas. Aníbal Torres se ha dado cuenta que en el campo jurídico van a perder, porque evidentemente toda la razón y la ley está sobre la posición del Congreso. Si saben que va a perder, cuando él dice no me preocupa Sí, lo que pero vaya a es que decir hay otro el TC, tema, que es ¿a el qué se tema está político, refiriendo? Mávila. No nos olvidemos, seamos una sociedad que aprende de su historia. El año 92, Fujimori disolvió el Congreso de la República de manera inconstitucional y legal, pero fue una medida populista. El día de hoy, si cierran el Congreso, es una medida populista. Vamos a hacer una encuesta acá en la avenida Arequipa y de 10, 9 nos van a contestar que cierren ese Congreso. Solo tiene 6% de aprobación. Entonces ahí viene el peligro. Ojo, yo no estoy defendiendo este Congreso, estoy tratando de defender nuestro Estado de Derecho, porque acá hay una pretensión de Pedro Castillo. Su situación se ha complejizado porque evidentemente la Fiscalía lo ha arrinconado. La entrega de este señor Hugo Chávez significa que probablemente se va a acoger a colaborador eficaz. Y acá se va a demostrar la coima que se ha pagado para direccionar el biodiesel y ganar una licitación de 70 millones. ¿Tú crees que Abudayev... Bueno, acaba de estar con Permíteme, nosotros el Mávila, abogado Abudayev, el ¿tú ex crees jefe de que inteligencia que parece que él le da la razón a la fiscal y que considera que es un caso que está a punto de simplemente ¿Tú ser crees que cerrado y Abudayev- absolutamente Abudayev corroborado? va a ir a la cárcel para salvar a Pedro Castillo? De ninguna manera. Entonces, ¿cuál es la estrategia? No tienen otra salida y buscan un salvavidas. Y el salvavidas es cerrar el Congreso. Porque cerrando el Congreso, según la Constitución, tendrían 4 meses para convocar a un nuevo Parlamento. ¿Cuál es mi hipótesis? No van a convocar una nueva Asamblea elección de un nuevo Constituyente, Parlamento. ¿no? ¿Qué Van a alternativas convocar tiene una el Asamblea Congreso? Constituyente. Evidentemente. Correcto, Ojo, pero ¿qué alternativas evidentemente. tiene un Congreso entonces a la mano? ¿Qué medida radical tiene el Congreso para evitar y qué tanto respaldo ciudadano podría A tener ver, el Congreso? hay Lucas. que dar la pelea política y hay que dar la pelea jurídica. Ambas son indispensables. Ninguna de las dos por su cuenta es suficiente para resguardar la democracia en este momento difícil. Jurídicamente, presentar la medida cautelar mañana, presentar la moción de suspensión mañana, ¿no es cierto? La Esas moción dos de cosas suspensión, en contra de Pedro Castillo para suspenderlo, por pero supuesto. suspenderlo es el camino constitucional adecuado. Es Lo el dices- propio, lo el dirás propio por los Aníbal votos, ¿no? Quiroga. Lo dices, o sea, el No, problema es no, tenemos no, los lo votos. digo porque Porque- conversamos con el propio Aníbal Quiroga, que es asesor precisamente del Congreso de Honor sobre estos Parece temas. que ex y asesor él- ha habido un problema. No, 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 pero él ¿No? considera que la suspensión no termina a de ver, ser hay- del todo hay dos- constitucional. a ver. Por lo tanto, la figura terminaré para él sería la vacancia. Terminaré la idea. Sí. Terminaré la idea, ¿no? Entonces, hay que dar la pelea jurídica y la pelea política. Yo coincido con Richard en que es indispensable dar una pelea política para defender la democracia. Lo hicimos el 5 de noviembre en una marcha multitudinaria y de ser necesario lo vamos a hacer de nuevo. Ahora, el tema jurídico. La cautelar, la vacancia, por supuesto que sí, y la suspensión. El artículo 114 de la Constitución te dice que el presidente puede ser suspendido en 2 casos. Número 1,
Cuando el presidente incurre en una causal de incapacidad temporal, eso es básicamente una enfermedad. Y número 2, cuando el presidente está incurso en una acusación por el artículo 117 de la Constitución como medida cautelar, ¿no es cierto? Entonces el Congreso puede decir, hasta que se resuelvan las acusaciones constitucionales que tiene Castillo, mientras se resuelve, yo preliminarmente lo suspendo. A ver, lo Y que eso yo está quisiera previsto en la es Constitución, ¿no? hacerle la palabra también ¿Cómo no? a Por Richard Arce, porque por supuesto. estamos ante un gobierno que por lo que ha hecho en los últimos días, interpreta la ley a su manera. Y podría, a pesar de la aprobación de la suspensión, desconocerla también. Porque Sí, por supuesto. por algo en el supuesto. Congreso se habla de que es importante reglamentar la suspensión. Por eso se habla. Mientras no esté reglamentada, hay un pequeño espacio para la libre interpretación del Ejecutivo. ¿Es la suspensión la salida? Me das un tercer argumento Por para favor. mi tesis de que el tema es más político que jurídico. Porque en el tema jurídico... ¿Y cuál es la salida política? Es que en el Richard Arce? tema político tienen que entender en el Congreso que si, por ejemplo, yo coincido, todas esas medidas jurídicas y competencias que tiene constitucionales, el Congreso debe implementarlas. Pero hay un gran detalle. El día de mañana sacan a Pedro Castillo y la gente va a salir a la calle, no por Pedro Castillo, van a pedir que se vaya también el Congreso. Y de la misma manera, si Pedro Castillo disuelve el Congreso, va a haber otra movilización social, porque evidentemente va a haber una pretensión de impunidad. Entonces, un sector muy importante del país se va a levantar contra Pedro Castillo. Entonces, Por eso, ¿cuál es la situación? sería la solución? La solución es el adelanto de las elecciones, no hay otra alternativa. Claro, pero el Congreso- adelanto de las elecciones también toma su tiempo. Es Ah, una por supuesto. reforma constitucional que requiere de 2 legislaturas. A ver, pero solo- Si el presidente se siente tan acorralado No, pero- en este momento, un año, 2 legislaturas, ¿no es tiempo más que suficiente Pero- para que él Nuevamente yo regreso a la- provoque al permíteme, Congreso y pero finalmente... yo Solo regreso para nuevamente a la clarificar un historia. tema No, pero jurídico permíteme brevemente. para regresar Sí, ok. a la historia. Richard, por Porque favor. es muy importante recordar cuando Fujimori renunció por fax y en ese momento el Congreso se puso de acuerdo, inclusive eran presidentes del Congreso fujimoristas, dieron un paso al costado. Tenemos que tener esa posibilidad de que en el Congreso entiendan que ya cometieron el gravísimo error de no haber accionado constitucionalmente para arrinconar todos los actos de corrupción. En este momento ellos están contra la pared. Ellos sacan a Castillo y también van a tener que irse, no hay otra salida. Entonces, en ese escenario, evidentemente, se tiene que buscar una salida constitucional, un proceso de transición. Por ejemplo, se suspende a Pedro Castillo, tiene que haber una sucesión constitucional, y eso pasa por Dina Boluarte, que tiene que quedarse mientras se va haciendo todo el procedimiento para el adelanto de las elecciones. Me reservo la duda de que el presidente Eso- acepte una No va a Digamos, aceptar, a ver, reflexión evidentemente. final. A ver, para- yo creo que es evidente para toda la ciudadanía que Dina Boluarte y Pedro Castillo forman parte del mismo grupo político, el mismo bloque político. Una transición con Dina Boluarte creo que no es garantía de nada. ¿Tiene que haber un adelanto de elecciones? Por supuesto que sí. Nadie acá quiere que Dina Boluarte siga hasta el 2026, o nadie acá quiere que se vaya Pedro Castillo, se vaya Dina Boluarte, se quede el Congreso hasta el 2026, porque eso es constitucionalmente inviable. Si ocurre la vacancia de Pedro Castillo y de Dina Boluarte, también hay adelanto de elecciones. Entonces, inevitablemente la solución de la crisis pasa por una elección general adelantada. Pero la manera más limpia de hacer eso constitucionalmente es a través de la vacancia, la destitución, previa suspensión de Pedro Castillo, ¿no? Muy Y acá bien, lo muy más bien. importante es armar un bloque de gente de todas las tendencias políticas que vaya a defender la democracia. Porque si no lo hacemos, el daño colateral va a ser todo el Y Perú. un dato muy ¿no? Eso es lo importante, principal. Mávila, tienen que entender en el Congreso hoy día que ya están en cuenta regresiva. La Constitución Totalmente, dice claramente que hay totalmente. 30 días para otorgarle el voto de confianza. Entonces, es el umbral que tiene en este momento el Congreso, que entiendan los congresistas, para accionar todos estos mecanismos jurídicos y sobre todo políticos, porque ahorita los están goleando. Esto parece España con Costa Rica. Están perdiendo 7-0. Entonces, objetivamente, tienen que poner su posición como Congreso defendiendo la democracia. Yo sé que yo no creo en este Congreso, es una decepción, pero no hay otra alternativa para proteger nuestro Estado de Derecho, nuestra democracia y un país que necesita Tal un cual, tal sinfín de cual. atenciones. Hay bloqueos en el sur con los transportistas, el corredor minero está paralizado y el día de hoy con total desparpajo todavía el ministro de Economía se presenta ante el Congreso de la República y habla de los ingresos que vamos a tener en la minería, habla de 33.000 millones que vamos a
tener este año, gracias al superciclo de los precios altos de los minerales. Ahí hay otro Pero, problema por analizar ¿cuánto también, porque hubiéramos el Congreso podido ha hecho lo recaudar suyo si no habría también los con conflictos el sociales, proyecto ¿no? de presupuesto, pero nos gana el tiempo. Les agradezco a ambos que hayan Gracias, estado con Magda. nosotros. Hacemos una pausa y regresamos.